Bueno, entonces, bueno, queremos darle la cordial bienvenida a todos en la noche de hoy. Bienvenidos a este espacio pedagógico, una masterclass que la denominamos Del caos al camino y cómo acompañar el TDAH con una estructura que sí funciona sin depender de medicación. Como ustedes bien saben, nosotros somos una entidad ubicada en Colombia que nuestra metodología se basa principalmente en cómo estimular los hemisferios cerebrales del cerebro para poder manejar o para poder trabajar los trastornos del neurodesarrollo y buscamos la no medicación. Y siempre hemos hecho mucho énfasis de que nosotros no estamos en contra de la medicación, pero pues sabemos que la medicación en sí no es la solución, es un recurso que obviamente utilizamos para minimizar ciertos síntomas complejos, pero que si bien lo sabemos, el entrenamiento de orden cerebral, mental, emocional, es lo que hace que realmente haya una mejoría en este tipo de trastornos. Entonces, lo que queremos aquí es seguirte instruyendo, seguirte encaminando en esta metodología que te pueda ayudar a ti, a tu familia, a tu hijo, a tu estudiante, a tus pacientes a mejorar esta condición. No solamente el TDAH, que la doctora siempre nos lo menciona, sino que también ha funcionado para otro tipo de trastorno del neurodesarrollo, para mentes divergentes, por así decirlo, doctora, que ya se usa mucho ese término de la Y la neurodivergencia, ¿no? neurodivergencia, correcto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues yo voy a empezar como, no sé si quieres comentar algo aquí, doctora, sobre este tema, porque quisimos abrir sobre este tema, el caos al camino, porque muchas veces creemos que el TDAH es algo caótico y sabemos que no es fácil de manejar, y lo que queremos es eso, mostrar un camino que puedan transitar las personas. Sí, es muy cierto, doctor David. Cuando hablamos de caos, hacemos referencia a una serie de situaciones que permanentemente aquejan a las familias y todas las personas que tienen que ver de alguna manera con esta condición, en donde siempre se ha visto el TDAH más que una oportunidad, un problema, un conflicto en donde no solamente genera caos en el que lo padece, sino que también se genera caos alrededor de los diferentes contextos donde se desenvuelve quien lo padece. Y nuestra misión, de acuerdo a toda la experiencia que hemos venido realizando a través de nuestra trayectoria profesional, hemos venido cada vez ratificando más que esta condición, más que verla como un caos, como un problema, es verla más bien como una oportunidad en donde obviamente exige de nosotros un alto en el camino, una reflexión, una actitud de aperturamiento, una transformación desde el mundo interior, partiendo de hacer una reconceptualización, por lo menos siquiera del término, porque es un término que está etiquetado, que está señalado, censurado y que de allí se han revertido muchísimos mitos que, como bien lo sabemos, son unas creencias falsas que tergiversan por completo la realidad de esta condición, cimentando en la sociedad terror, miedo, desesperanza, angustia, tristeza, desolación, impotencia, apatía, irritabilidad y en conclusión, conflicto y por supuesto caos. Nuestra misión es traspolar todos estos sentimientos que a lo largo de muchos años se han venido gestando por falta de una buena información y por falta de una buena formación y de una adecuada transformación personal, que ha sido realmente nuestro objetivo del porqué y nuestra razón de estar permanentemente en las redes sociales, interactuando con todos ustedes, con todas las personas que quieren abrir espacios y nuevos caminos de comprensión, de entendimiento y de aprendizaje. Y que sea entonces, doctor David, este momento un abreboca más de todas las otras experiencias que hemos tenido, porque vamos a galardonear a algunas estudiantes que con su esmero, con su sacrificio, con su dedicación, con su disciplina,
pudieron lograr cumplir este objetivo, en donde sería muy agradable en algún momento darles también a ellas la palabra, doctor David, para que ellas expresen desde su sentir, desde su experiencia, desde la necesidad inicial al logro de los objetivos, lo que significó para ellas este aprendizaje durante este tiempo, Sí, aclarando que el aprendizaje nunca es un todo acabado. Siempre tendremos que estar permanentemente actualizándonos en un contexto permanente de aperturamiento y de flexibilidad. Pero que perfecto, de doctora. saber lo que se sabe a no saber lo que se debe saber, pues es mucho mejor saber lo que se sabe. Y ese es realmente pues nuestro objetivo en el día de hoy. Perfecto. Bueno, pues doctora, muchas personas se preguntarán porque muy probablemente aquí pueden haber personas que ya nos conocen o probablemente que no nos conocen. Y pues para los que no nos conocen, nos presentamos. Mucho gusto, mi nombre es David Torres, soy neurocoach, un apasionado del comportamiento humano. Me enfoco específicamente en atender casos de TDAH en la etapa adulta y también ayudar a las personas en emprendimiento. Junto a la doctora, fundamos el Centro Neuropsicológico Neurose Crecer, hace ya unos 12 años, doctora, ¿no? Ya llevamos 12 años con nuestro centro Pues ubicado en muy en forma Colombia. hace 12 años. Ajá. Y pues nos hemos enfocado principalmente al mejoramiento de la salud mental. Buscamos obviamente el potencial humano y el desarrollo humano de miles de personas en todo el mundo. Y te preguntarás, ¿cómo es en que en todo el mundo? Si desde hace 5 años de pandemia, yo le dije a la doctora, es tiempo, doctora, de que salgamos al mundo a compartir ese conocimiento. No nos podemos quedar solamente en la ciudad en la que estamos aquí en Colombia. Tenemos que empezar a hacer esto a nivel más global y ahí fue que nos activó ese propósito de vida de poder llevar este mensaje a muchas más personas a nivel mundial y pues hemos tenido la fortuna de crear una metodología única en Latinoamérica. Yo diría que es el único método de TDAH en Latinoamérica, que es el método EMPEMED, que funciona para el mejoramiento del TDAH sin medicación. No quiere decir que los otros métodos no funcionen, pero este está comprobado por todos los casos de éxito que hemos tenido, no solamente en nuestro centro, porque eso es algo que es muy importante. Nosotros estamos enseñando desde la coherencia de la aplicabilidad en un centro de salud mental que está ubicado en Colombia y que luego lo hemos podido llevar a que otros estudiantes lo puedan aplicar en cualquier país. Y hemos visto también cómo ellos han generado grandes resultados. Tenemos más de 5.000 estudiantes en nuestra comunidad y más de 1.258 casos de éxito y creo que ya un poco más alrededor de todo este tiempo. Creo que nos quedamos cortos porque siento que han sido muchos más. Y bueno, aquí estamos con usted, la doctora Dané, obviamente experta en TDAH, neuropsicóloga clínica, eh, obviamente con un bagaje experiencial muy grande, más de 30 años de experiencia y pues estamos aquí contando con su presencia para que nos nutra de su conocimiento y que ustedes se lleven obviamente este espacio de aprendizaje. Bueno, doctora, entonces, ¿qué te parece si comenzamos? ¿Por qué no replanteamos el enfoque del TDAH? Entonces, la primera pregunta es, ¿y si el problema no es el TDAH, sino cómo lo estás enfrentando? ¿Qué tal si empezamos a cuestionarnos desde ahí? ¿Será que el problema realmente es el TDAH? Porque el TDAH es una realidad, pero si no es el TDAH, es realmente el problema, sino cómo lo abordamos. ¿Qué Es podemos? cierto, mi doctor, porque si lo miramos desde otra perspectiva analógica, lo mismo podría acontecer con una enfermedad crónica, por ejemplo, una diabetes, en donde uno se preguntaría, ¿si será el problema en la diabetes o será el problema de cómo estamos enfrentando esa enfermedad cuando es una enfermedad que cuando se diagnostica es de por vida? Y llegará un momento donde se tiene tan buen control de esa, porque ya esa enfermedad no es una condición, siendo tan una condición biológica, eh, se han descubierto en miles de casos que muchos de esos pacientes mueren de cualquier cosa menos de un coma diabético. Quiere decir que le apostaron durante su ciclo de vida a una serie de cuidados tratando de combatir esa condición. Entonces, si eso aplica para enfermedades que son crónicas, que son prácticamente irreversibles, pero que se pueden sostener y controlar en el tiempo, siendo el TDAH no una enfermedad, sino más bien una condición del neurodesarrollo que nos está dando a entender
que hay ciertas estructuras cerebrales de aquellas personitas que tienen esta condición, que tienen una serie de caracterizaciones particulares y diferentes a las estructuras nórmicas de otro cerebro que no tiene esa condición. Entonces la pregunta ¿es ver el TDAH como un problema o más bien somos nosotros los seres humanos que le vemos el problema al TDAH y que por desconocimiento no somos capaces de abordarlo de una manera adecuada? Pero efectivamente, para poder llegar a ese manejo efectivo, pues indiscutiblemente se requiere del conocimiento. Sabemos muy bien que el conocimiento en cualquier área es el camino que nos genera un puente para aproximarnos a la solución de un algo. Mientras más se conozca, mientras más se aprenda, más probabilidades tenemos de tomar conciencia. Y ahí no está en la línea del tiempo el conocer y el tomar conciencia, sino también el comprender y el tomar la acción, que es lo que queremos hacer en el día de hoy con nuestra presentación, una reflexión y un llamado para que tengamos en cuenta que son diferentes procesos los que necesitamos ir avanzando para llegar a un nivel de conocimiento, concienciación, aceptación, comprensión y finalmente empoderamiento para poder lograr una transformación. Si se logran esos pasos, indiscutiblemente el TDAH deja de ser un problema para convertirse para nosotros en una oportunidad de cambio y en el que lo padece en una opción también de vida. Entonces aquí dice, doctor, y probablemente muchas personas pueden estar pensando, entonces, ¿será que mi hijo va a requerir medicación toda la vida para poder vivir en paz? ¿Será que la medicación va a ser algo que él va a tener que tener de por vida? Ese cuestionamiento está también inclusive vinculado con una serie de mitos en donde siempre se pensó desde la antigüedad que un paciente que fuera diagnosticado con esta condición tenía la obligatoriedad de ser medicado, puesto que no había otra opción diferente a regularlo con medicación. Pero los avances científicos nos han mostrado en el día a día con cambios muy sustanciales en la vida de estas personas que padecen esta condición, que con unos buenos entrenamientos a nivel cerebral, con unas buenas estrategias mediadoras, con unos cambios en las estructuras de los diferentes contextos ambientales, llámese familia, llámese escuela, llámese sociedad, llámese tu persona, tu personalidad, son factores que terminan siendo protectores para poder lograr cualificar y potencializar esos procesos que anteriormente eran, entre comillas, regulados por una anfetamina como era la Ritalina, en donde ahora hay otros tipos de medicaciones que pueden llegar a un nivel de efectividad, pero que se ha comprobado científicamente que sin ella o con ella es requisitivo otras maneras diferentes de abordar dicha condición, que es realmente la propuesta nuestra y que las experiencias nos han mostrado por enésima vez que cuando se hace un trabajo con conciencia en el marco de la transformación inicialmente personal, indiscutiblemente los cambios se dan de una manera fantasmagórica, diría yo, y quedaría generalmente el medicamento ocupando un lugar opcional muy abajo de lo que antiguamente era considerado como el tratamiento prioritario. Bien, doctora, vamos a poner acá entonces un caso de una de nuestras estudiantes para que veamos un poco su caso. Vamos a ver si se escucha el audio. Ay, no se está escuchando, ¿No se escucha? ¿no? Déjame, yo trato de volver a compartir porque es como un tema del Zoom. Hay como un error en Zoom.
Entonces voy a volver a intentar compartir. Sí, porque daría lástima no escuchar esos testimonios tan bellos. Veamos. No, ¿No se escucha? no. Pues ¿Qué yo no lo escucho, no sé la comunidad si en la este momento lo está comunidad, si escuchando. escuchan, por favor, si están escuchando, no se escucha. No. Hay un error de Zoom, porque ahorita también yo compartí ahorita y no me ¿Y cómo dejaba, hacemos externo? es muy raro. Ay, qué pesar. ¿No se escucha? No, no. Ay, qué pesar. De vuelta a la presencialidad comenzó siendo un completo Se caos. le oye un poquitico, aumentele el volumen. Conscientes maestras citándome para la de comportamiento Aumentele el volumen. Intentó. Mm. completo. Ahora las maestras me hablan del niño ejemplar que es y de lo Ahí, que ahí, ahí. con él. Devuelve entonces, por favor, porque ya se va y se viene. Tan raro. A todo aquel papá, a toda aquella mamá, a todo aquel maestro que tiene niños con TDAH, a aquellos que están desesperados con un niño Ahora con sí, y además se lo recomendaría a cualquier persona que quiera entender el mundo y poder ayudar a todos los niños con TDAH que son tan incomprendidos. Hola. Bueno, ahí pues un tema con Zoom, pero bueno, creo que algunos lo escucharon, no sé cuál sea la situación, pero bueno, continuemos entonces acá. Me gustaría que aquí en el chat nos comentaran qué es lo más difícil con el que vives con el TDAH, cuál es la situación más difícil que tú vives actualmente con el TDAH. Me gustaría que aquí en el chat nos comentaras cuál es esa situación, ¿sí? Más difícil que vives actualmente con el TDAH, para nosotros también conocer tu situación, saber en qué punto te encuentras. Por acá dice Milena el atacamiento de normas. ¿Qué es lo más difícil con lo que vives con el TDAH? Compárteme aquí en el chat. Que la falta de atención en todo sentido con mi hijo, la falta de atención, que no atacan normas. ¿Qué más? Tenemos acá 83 personas, y solamente dos personas nos comentan: irritabilidad, impulsividad, agresividad. Bueno, ya están comentando la falta de concentración, todos los síntomas, ¿no? La frustración. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué es lo más difícil? Baja tolerancia a la frustración, agresividad, la impulsividad. Ok, no saber cómo no saber calmarlo. cómo calmarlo cuando se enoja. Ok. Falta de atención y que repite algunas palabras. Ok, bueno. Todos esos son síntomas, ¿no? Que se presentan obviamente en una condición de TDAH. Impulsividad, La actitud actitud desafiante. desafiante, Ujú. que es muy Impulsividad. común en la mayoría, el poco control de instrucciones. Ujú. Doctora, no se te ve la cámara. Depresión. Ujú. Perfecto. Aquí veo, pues, doctora, muchos síntomas. Depresión. Mira todas las comorbilidades también, ¿no? Sí, frustración al sentirse cuando hacen berrinches, Ujú, irritabilidad. ujú. No manejan emociones. Ujú. Ok. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el cerebro de una persona, un niño joven con TDAH. Entonces Como aquí, estamos hablando entonces, como bien lo manifestamos ahorita, estamos hablando de unas estructuras cerebrales que son un poco diferentes a las estructuras cerebrales de otros niños, jóvenes y adultos que no padecen la condición. Eh, Barclay, uno de los más estudiosos acerca del TDAH, ha dedicado su vida al análisis de todas las funciones que determinan ciertas caracterizaciones particulares en los diferentes hemisferios cerebrales y se identificó que el lóbulo prefrontal, que es toda esta parte que tenemos acá al frente, hay unas áreas sensibles que tienen muchísimo que ver.
con el control inhibitorio de la conducta que da cuenta de ese componente impulsivo de los niños porque no tienen un adecuado freno inhibitorio para regular ese tipo de comportamiento porque hay una baja tolerancia a la frustración y esa dificultad no les permite a ellos dilucidar ni visualizar la consecuencia de una acción. Y esto explica el por qué muchos de ellos asumen comportamientos disruptivos y tú los sancionas y tú lo gritas y tú lo amenazas y tú le suprimes gustos y tú dices, pero ¿qué más tengo que hacer contigo? Porque nada te vale. Y el cerebrito de él le dice, ¿y yo qué puedo hacer? Porque tus castigos tampoco me valen, porque no me muestran un camino. El castigo sancionatorio no me da a mí la estrategia para entender la magnitud de mi comportamiento y la magnitud del daño que yo ocasiono. Recordemos que son niños que son, por su impulsividad, no logran predeterminar ni anticiparse a las consecuencias. Entonces nosotros tenemos que enseñarles estrategias porque esa área está completamente desregulada. Otra área es el control inhibitorio de las emociones y ello explica en ellos el por qué hay tantos cambios de humor de una manera intensa, donde se frustran, donde tienen reacciones explosivas, donde se irritan con muchísima facilidad, donde lloran por todo, reaccionan por todo y se vuelven opositores por todo. Son niños que no tienen ese freno de inhibición para poder regular las emociones y es ahí donde entra en juego la comprensión nuestra de esos componentes sintomáticos, de esas áreas que están absolutamente desreguladas, para poderles ir enseñando de manera estratégica, a manera de juegos y de técnicas, unas formas diferentes para contrarrestar eso que el cerebro de manera impulsiva lo hace porque hay una baja de producción de niveles dopaminérgicos que son los que hacen que se presente esa conducta desregulatoria. Importante que tengamos en cuenta que un niño con TDAH no se comporta así porque te quiere hacer la vida imposible o porque no te ama o porque te está desafiando no más para gozar con el dolor, aun cuando así lo pareciera ver, pero resulta que las conductas de estos niños, como no miden la consecuencia del acto, es una forma que el cerebro hace para reaccionar ante la frustración, el hecho de no ser capaz de controlar una situación problemática, porque para ello se necesita una buena cantidad de un neuroquímico llamado la dopamina y en ellos esta producción de estas sustancias están disminuidas. Entonces hay dos formas de regular estos niveles dopaminérgicos o con un medicamento anfetamínico, que fue lo que primero encontraron como alternativa de solución para contrarrestar esa desregulación de la dopamina, de la noradrenalina y de la norepinefrina y demás, o hacer unos entrenamientos cerebrales que a través de estas diversas estimulaciones, gracias a la plasticidad cerebral, el niño dentro de un proceso apoptósico, que quiere decir que en la medida en que las neuronas van muriendo, producto de un proceso evolutivo neurológico, asimismo también van renaciendo nuevas neuronas a las cuales si son aprovechadas esos espacios con una buena estimulación, con un buen entrenamiento, el niño cada vez va a estar más lejos, más distante de ser suministrado medicamento, porque dichas técnicas y entrenamientos cerebrales, aprovechando esos procesos apoptósicos de una nueva regeneración celular, es lo que hace entonces que los niños vayan teniendo esa serie de modificaciones
conductuales, emocionales, cognitivas, adaptativas, que van en pro de su mejoramiento. Pero como todo implica tiempo, dentro del tiempo se implica disciplina, paciencia, constancia, persistencia. Pero para que todos esos procesos se den, indiscutiblemente se necesita un conocimiento. Un médico no se puede meter a operar, un cirujano plástico no se puede meter a operar, a modificar un cuerpo, un rostro, si no tiene la experticia para hacerlo, porque su experticia le permite utilizar diversas estrategias y técnicas para lograr el objetivo del paciente, que pone en sus manos su cuerpo para moldearlo. Asimismo es aquel niño que pone su ser integral a ese adulto, a ese papá, a esa mamá, a ese maestro, a ese profesional. No solamente pone su cuerpo, pone su vida entera a través de su cerebro, pone su emoción, pone su fe, pone su todo. Fijémonos desde la analogía cuán importante y cuán implica para nosotros como adultos hacernos responsables de una vida, de un niño que tiene esta condición, que no escogió venir al mundo con esta condición, y que usted por ser papá o mamá no lo escogió tampoco así. Son situaciones, son componentes situacional que nos correspondió a algunas familias, como el que nació mono, como el que nació genéticamente ojizarco, ojinegro, con tez oscura, crespo, pelirrojo, que tienen un componente de heredabilidad. Este también tiene un componente de heredabilidad, pero que no obstante a ello, nadie tiene culpa. Entonces, lo primero que tenemos que desmontar es la culpabilidad que estamos o sintiéndola personalmente o inculpando a otro o a la otra, porque por culpa tuya mi hijo nació así. Aquí no hay que buscar culpables. Aquí la única estrategia alternativa es mirar cómo y de qué manera podemos entender la condición para hacerle la vida amena, amable, viable, vivible, sostenible, en el marco de la probabilidad, de la esperanza, de la fe, del amor y de la oportunidad para que ese niño crezca dentro de un proceso de desarrollo armónico, porque él también es merecedor y digno de ser feliz y de conquistar un proyecto de vida. Pero eso solo podrá ser posible en la medida en que el adulto que esté a su lado, llámese mamá, papá, familiar, maestro, profesional, en fin, tenga un pleno conocimiento, así como el escultor quiere determinar hacer una determinada escultura, o así como ese médico esteticista quiere moldear ese cuerpo en ese paciente para verse hermoso, en ese niño, quiere también tener a su lado un adulto que lo entienda, que sea experto, porque él no entiende, él no se entiende. Y el lenguaje del niño es un lenguaje muy diferente al lenguaje del adulto. Entonces, en términos generales, la responsabilidad realmente vendría a ser por completo de nosotros, no del niño, que generalmente solemos etiquetar como malcriado, como grosero, como desagradecido, como guache, como malnacido, entre otros términos peyorativos que suelen escucharse frecuentemente en nuestro mundo social. Entonces, fijémonos cuán importante es. Dentro de esas estructuras cerebrales, también hay otras áreas muy importantes que tiene que ver con un área que es el sistema límbico, pero detrás de ese sistema límbico hay un núcleo que se llama el accumbens, que es el núcleo que genera en la vida del ser humano los niveles de motivación y de recompensa. Como en estos niños, la falta de un buen suministro de niveles dopaminérgicos, porque hay una desregulación, porque hay una desregulación en toda esa estructura cerebral, esta área o este núcleo que genera la motivación y la recompensa en el niño está desregulada, y eso explica el por qué
ellos se aburren con tanta facilidad, específicamente ante actividades y tareas que no le generan motivación. ¿Por qué? Porque les cuesta grandemente lograrse en enfocar en tareas que sean largas y repetitivas. Entonces, de ahí la gran importancia de dosificar los espacios de tiempo en el trabajo para que el niño en medio de esa dosificación logre con la escasa capacidad de motivación y de recompensa que le produce ese núcleo accumbens pueda responder de manera apropiada a las exigencias de los entornos. Entonces, ahí vamos pudiendo entender, querida comunidad, que no es que el niño sea un grosero, un manipulador, un bueno para nada, un inútil y que me está haciendo a mí la vida cuadritos, porque lo que hace es hacerme la vida imposible, pero nadie entiende lo que pasa por su cerebro y lo que le acontece en su dinámica integral de ser humano. Otra área álgida que está también desregulada, que es el span atencional, que está ubicada en un núcleo, en un área muy sensible del cerebro, que es el área del hipotálamo, el área hipotalámica, que es donde está centrada los niveles de atención y de enfoque. Esa área también está desregulada porque hay una desregulación de los niveles de noradrenalina y de norepinefrina. Y eso hace que tenga unos periodos supremamente cortos de atención. Y eso explica el por qué estos niños, porque muchos escribieron acá, la mayor dificultad es que no sigue instrucciones, le cuesta seguir instrucciones, cambian de actividad sin terminar la primera, todo lo deja inconcluso, pero eso no es un capricho de él, es una respuesta de un cerebro que está completamente desregulado, que él no entiende qué le pasa, que el adulto no entiende qué le pasa. Y como ninguno entendemos lo que a él le pasa, pues todos terminamos incurriendo en errores. El adulto en asumir conductas de señalamiento, de castigos sancionatorias, y el receptor, que es el afectado en el caso del niño o el adolescente que tiene su condición, como no tiene herramientas para salvaguardar su frustración, utiliza mecanismos de defensa como la frustración, la irritabilidad, la agresividad, la postergación o la procrastinación, entre otras tantas conductas, que si no comprendemos, si no sabemos suministrarlas, esto se va convirtiendo con el tiempo en otro sinnúmero de componentes sintomáticos que se van transfigurando en comorbilidades, es decir, se van patologizando de manera tal que a ese TDAH ya tenemos un niño con un trastorno de conducta. A ese TDAH ya tenemos un niño deprimido. A ese TDAH ya tenemos a un niño ansioso. A ese TDAH ya tenemos un niño con adicción a los videojuegos, adicción a la porno, adicción a las sustancias psicoactivas, adicción al sexo, entre otros. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el cerebro de un niño con TDAH funciona absolutamente diferente a los otros cerebros de tus otros hijos, de tus otros estudiantes y de tus otros pacientes, para lo cual estamos invitados a estudiar mucho esta condición para poder desde nuestro conocimiento, nuestra empatía, nuestra comprensión, llegar al mundo de ellos desde lo justo, desde lo empático, desde lo compasivo, desde lo afectivo, desde el amor, pero también desde una autoridad asertiva, que es lo que realmente nos falta a la mayoría de nosotros para poder tener control en las vidas de estos niños. No sé si Doctora, hay maravilloso, algo. muchas gracias. Y como bien lo decía, se nos llenó la sala, doctora. Como yo lo decía, ya no podemos pues, darle acceso a más personas. Entonces, lo que les decía inicialmente, no te salgas de la sala porque pues ya no te vamos a poder dejar ingresar más porque ya nos da el acceso total, porque eso es un Zoom que tenemos solamente Excelente. para 100 personas. Entonces, ahí te lo dejo. Doctora, muchas gracias. Entonces, yo creo que tú ya has roto muchos Toto. mitos y muchas creencias limitantes, pero entonces
acá vendría uno, ¿no? Entonces el diagnóstico no es finalmente, no es el final, vendría siendo entonces el comienzo, porque es como abrirnos a este nuevo mundo de un cerebro neurodivergente y que es importante que entendamos cómo funciona, qué pasa dentro de él para poder, dentro de nuestra dinámica, manejarlo, vivir con él de una manera adecuada. Entonces, ya creo que tú aquí abordaste qué pasa en el cerebro del TDAH. Entonces, lo que aquí podemos entender es que no nos falta esfuerzo, probablemente lo que nos falta es más estructura, estrategia, técnica, sensibilidad. Conocimiento, mucho Exactamente. conocimiento. Y como tú lo dices, doctor, la medicación puede ayudar porque minimiza síntomas, porque obviamente regula, digamos, esa química cerebral que de pronto está regulada en un cerebro con TDAH, pero eso no No mejora el resuelve cerebro. todo, no resuelve todos los procesos integrales neurocognitivos ni neurológicos del niño, no lo resuelve. Para algunos puede ser un camino viable, porque también, como siempre lo he manifestado en mis otras conferencias e intervenciones, que hay casos de casos cuando el diagnóstico tiene un nivel de severidad. Severidad quiere decir que los componentes sintomáticos están en un umbral supremamente alto que prácticamente casi que limita adecuadamente la funcionalidad de quien tiene esta condición, haciendo insostenible su comportamiento o su manutención. Ahí sí es requisitivo con el apoyo y la monitorización de un psiquiatra, un buen neurólogo, la ingesta del medicamento con un nivel de rigurosidad muy grande donde las familias tienen que capacitarse muy bien para aprender a manejar el suministro, pero adicional a eso no es suficiente porque también se requiere de un cambio de estructura metodológico en pautas de crianza. Entonces, sí o sí, haya o no suministro de medicamento, siempre requisitivamente es necesario una transformación en los diferentes contextos. Exactamente. Yo quiero Entonces, es muy saber importante que si lo hasta tengamos en aquí, doctora, nuestra audiencia nos sigue. Por favor, compártenos a quién echar la palabra. Te sigo, doctora, te sigo, porque pues obviamente estamos hablando de un tema profundo y queremos saber si no se nos han dormido, si están poniendo atención. Entonces, compártenos aquí con un te sigo para poder saber que si estamos despiertos, que estamos aquí todos activos. Bueno, se pidieron que estén tomando muchos apuntes, que estén tomando ahí muchos apuntes, porque pues es muy importante toda esta información. Esta es una información que consigues en inteligencia artificial, ni consigues en YouTube, porque es algo ya muy común que la gente, doctora, lo primero que hace cuando tiene un problema es preguntarle a ChatGPT y ChatGPT te responde, pero nunca va a reemplazar la conciencia, el conocimiento y la experiencia de la práctica diaria que, por ejemplo, hemos obtenido desde tu caso, por ejemplo, atendiendo niños, pues a una inteligencia que simplemente adapta datos, une y da la información. Entonces es muy importante que esos espacios pedagógicos los aproveches, los escribas y los pongas en práctica porque obviamente son muy valiosos. Entonces, bueno, aquí estamos Además que nuevamente estos en comunicación. espacios, doctor David, generan un proceso de confrontación, de asociación, de interpretación, de reflexividad, de interiorización y de transformación. Aquí mismo lo decimos en una parte de esta diapositiva, lo que el TDAH necesita no es solamente un componente químico, medicamento. Lo que ese cerebrito necesita es una estructura, conectar emocionalmente con las personas que tiene a su alrededor y recibir un muy buen entrenamiento focalizado en el área cerebral más sensible de ellos, de todos nosotros, pero particularmente de ellos, como son sus funciones ejecutivas. Entonces, si quiere, pasamos Exactamente. dos para que podamos ir avanzando. Entonces, Entonces, ujú. estas son entonces pues, realmente muchas razones por las cuales un niño que tiene esta condición o un joven pues no logra terminando por mejorar, porque a mi consulta han asistido muchos padres y me han dicho, doctora, he tenido mi hijo hace 5 años, lo tenemos con muchos profesionales y la verdad es que ya no quiere más profesionales y yo les pregunto, entonces, ¿qué hacen volviendo a consultar con otra nueva? Pues porque me di cuenta, por ahí me contaron que tú eres como templadita y que eres muy buena y que de pronto muchos chicos que han estado en manos tuyas, ellos mejoran.
No sé si es tu personalidad o la manera como tú manejas la terapia, pero me han contado mi vecina, mi amiga, mi prima, mi sobrina, mi hermana, que los tuvo contigo, que los niños mejoraron. Entonces, a lo que yo voy con esto es, no es tanto que yo sea templada, sino mi convicción frente a la experiencia y el enfoque claro que tengo frente a cómo poder abordar cada componente situacional de nuestro niño en particular. Porque mire lo que ha pasado a través de nuestras experiencias. ¿Qué encontré? Muchos se han enfocado en corregir estrictamente la conducta del niño y no en comprender particularmente su cerebro. Lo primero que yo hago cuando me llega un paciente, un papá o una mamá, a mi consulta, antes de hacer la historia clínica, le explico un poquitico lo que son las funciones cerebrales. Entonces quedan perplejos, porque aplicaron estrategias para un cerebro típico, común, normalizado, y no están aplicando las estrategias acordes a un cerebro que realmente es divergente. No es atípico, es divergente. Es como tú echarle la salsa que le echas a los espaguetis, a los frijoles. No, no tiene sentido. Es lo mismo. Es como aplicar una estrategia para un niño que no tiene un cerebro divergente a un cerebro típico. Pues obviamente el nivel de respuesta no va a ser la misma. Porque ciertas rutinas aplicadas a ese niño fueron demasiadamente rígidas, para lo cual su cerebrito no tolera porque tiene una baja tolerancia a la frustración, o fueron tan vagas que no logró él hacer un proceso de comprensión, asimilación, interpretación, asociación para finalmente poder ejecutar la acción. Por eso es típico lo que ustedes decían ahora, es que mi hijo no recibe, no entiende, no acoge instrucciones porque dar una instrucción implica una memoria operativa abierta, coherente, porque la memoria operativa y las instrucciones, porque ancla lo que aprende en una memoria a corto plazo. Y si el niño tiene dificultades en su memoria operativa, lo que tú le estás diciendo, si no se lo repite 2 o 3 veces, cuando él va a recordar, se le olvidó la primera instrucción o la tercera, y eso hace que pase por ser un niño desobediente. Y para él no seguir enfrentando la frustración de que no entendí, no lo memoricé, se me olvidó, opta por decir, no lo quiero hacer. Es una salida fácil de ellos para poderse camuflar en una situación más acomodatiza de aquello que le genera frustración. Porque buscaron cambios en sus hijos rápidos sin tener o realizar un proceso absolutamente integral, porque otros papás se centraron en apagar el problema ya inmediático y no se dedicaron procesualmente a prevenir componentes sintomáticos, porque de alguna manera también hubo una falta de coordinación entre lo que se hace en la casa, entre lo que se hace en el colegio y entre lo que se hace en la terapia. A mi consulta llegan casos particulares donde lo que el papá y la mamá hacen en la casa es absolutamente diferente a lo que el colegio determina y diferente a lo que las terapias se hacen, y eso no puede ser funcional desde ninguna perspectiva, porque si esos 3 estamentos no llegan a una afinidad de criterios, a unos acuerdos, a unos consensos a través de reuniones frecuentes, pues esos acuerdos no van a verse, y por ende la sostenibilidad de esa conducta que se está estableciendo a través de un entrenamiento terapéutico, si en casa no se replica y en colegio no se replica, haga de cuenta que es como tú echarle un vasito de agua a un desierto, lo subsume de una vez el sol y queda valiendo y sirviendo para nada. Porque solamente han usado la medicación creyendo que es el mago de Oz, y eso no es así. Porque se dedicaron a atacar los problemas del niño, pero subestimaron en él sus grandezas, sus capacidades, sus fortalezas, sus potencialidades. Y porque realmente se cuidó mucho, se atendió mucho al problema cognitivo, que aprenda a leer, que aprenda a sumar, que aprenda a escribir, que aprenda a ordenarse, que asista al colegio, pero se olvidaron en primera instancia de algo tan fundamental como es toda su parte emocional,
que un cerebro que se emociona es un cerebro que aprende. Y si ese cerebro no está emocionado, no aprende para bien, pero sí para mal, porque se conjuga todo el panorama de frustración. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todo esto. ¿Sigue, doctor? Entonces, imaginémonos que el cerebro con TDAH es como una plantica delicada. Ahí pueden ver una especie como de lotus en una laguna o en un lago. Si la riegas demasiado, o sea, analógicamente con tu comportamiento, exceso de control, pues se ahoga. Si tú controlas a ese niño todo el tiempo, rígido, rígido, lo grita, lo grita, lo grita, lo sanciona, se ahoga. Y eso hace que él explote. Si no lo riegas nunca, si no le riegas nunca a esa matica, es decir, en tu condición te falta estructura, contundencia, estrategia, pues esa matica finalmente termina marchitándose. Ese muchachito termina opacándose, deprimiéndose, angustiándose, desertando, perdiéndole el sentido a la vida, buscando el sentido de morirse, el deseo de morirse. Entonces, finalmente lo que necesita es un riego que sea constante, que esté adaptado a su propio ritmo y en el caso analógico de la matica, no agua chorros, pero tampoco abandonar la matica. Su hijo no necesita exceso de control que lo ahoga, ni tampoco una falta de estructura que lo marchita y lo abandona. Entonces, muy interesante esta reflexión. Me encantaría que ojalá pudiesen tomarle una fotico a esta diapositiva, porque aquí es el ejemplo palpable de lo que puede considerarse un TDAH en un niño o en un joven bajo una condición de no un manejo adecuado de su condición. Y si miramos también la medicación, desde la analogía también podemos decir que la medicación podría verse como un bastón, pero que si no enseñas, no le enseñas a caminar con ese bastón, pues el bastón tampoco no va a bastar para poder dar los pasos que él necesita. Entonces, mire qué hermosas estas analogías. Espero que le tomen siquiera unas foticos a estas diapositivas que son sabias. Sigue. Entonces, lo que voy a mostrarles ahora no es más contenido, habiendo muchísimo por hacer más, pero sí quiero mostrarles a ustedes un camino que a manera experiencial ha venido transformando a muchísimas familias y obviamente maestros y profesionales que de alguna manera han testimoniado los avances que han encontrado en sus hijos, en sus estudiantes y en sus pacientes. Sí. Entonces, ya quienes quiero presentarle el método EPEME, ya muchas personas están acá, saben qué es el método EPEME, muchas de ellas, por no decir todas, están enamoradas, porque ese es el testimonio que todos dicen, me enamoré del método EPEME, porque en el método EPEME descubrí la magia que necesitaba encontrar para seducir a mi hijo, para saberle hablar, para bajarle esos niveles de impulsividad, de hiperactividad, de oposicionismo, de agresividad, de rebeldía, de angustia, de llanto, de berrinche, etc. ¿Qué es el EMPEMED? Es una metodología que yo la considero absolutamente clara, es ordenada, porque está basada en la neurociencia, está basada en una experiencia de tipo clínica, está basada en la neuropsicología, en la psicología, en la pedagogía, en la neuropsicología que guía paso a paso cómo acompañar de manera estratégica el TDAH. ¿Para qué es? Sencillamente para que dejemos de una buena vez seguir improvisando, para tratar de reducir esos caos emocionales y conductuales que por falta de conocimiento y de experticia lo ocasionamos y se los ocasionamos. También para acompañar desde la raíz y no desde la reacción y desde el problema, sino desde la prevención. ¿Para qué serviría este método? Para lograr regular las emociones de ellos, para mejorar indiscutiblemente los vínculos y las rutinas intrafamiliar entre los niños, entre la familia, interinstitucionalmente, para potencializar las fortalezas, tanto en el niño que lo padece, el joven, como también potencializar
las fortalezas del adulto con TDAH y aún de quienes son los cuidadores. Y también de alguna manera para cuidar a quien acompaña. O sea, este método, cuando fue diseñado, fue pensado mirándolo desde toda perspectiva, siempre un gana-gana. Gana el paciente, si se puede llamar paciente, gana el niño, el joven, el adulto que padece la condición, gana la escuela, gana el consultorio, gana el profesional, gana el maestro, gana el papá y todos los adultos que tiene a su alrededor. Sigue. Aquí les puedo mostrar más o menos la estructura del método EMPEMED, en donde se parte de una base fundamental, que es lo que estoy ahorita en este momento, pues haciendo una reflexión en el marco de la contextualización de lo que es el TDAH, en donde hay demasiada, mucho temática que aprender. Mientras más conocimiento se tenga del TDAH, más cualificada o más cualificado vas a estar y más posibilidades tienes tú de coger caminos diferentes. Eso es como cuando tú conoces una ciudad y estás manejando un carro y te conoces todas las avenidas, las calles y las carreras. Entonces dice uno, no, cojamos este atajo porque llegamos más rápido allí. Es algo así el conocimiento. Cuando tú tienes buena información, tienes atajos y tu cerebro recrea e ingenia e inventa. Con el conocimiento tú puedes reinventar otras estrategias y te vuelves un ser experto para poder hacer afrontamientos y utilizar estrategias mediadoras en cualquier momento circunstancial. Entonces, el conocimiento que tú adquieras de lo que es el TDAH te va a ayudar a mostrar diversos caminos para que en algún momento puedas saber cuál es el atajo que debes coger para redireccionar tu comportamiento y enrutar a tu hijo, a tu estudiante, a tu paciente de una mejor manera, sin desgastarse tanto, sin invertir tanto tiempo para llegar a un cumplimiento de un objetivo óptimo. Psicoeducar familiar y escolarmente es generar todas las opciones en un marco de un sistema intrafamiliar y psicoeducativo que provea no solamente al niño de recursos protectores en el marco de un acompañamiento justo, afectivo, empático y compasivo, sino que también a la postre tú misma como adulto comprometido con esta causa, también logres redireccionarte y en primera instancia también logres autocuidar tu salud mental, porque esto es un gana-gana desde toda perspectiva. Un entrenamiento en inteligencia emocional es saber entenderme desde mi propia condición humana, en mi condición de rol, en cualquier tipo de rol como adulto, en mi rol de padre, madre, mujer, hombre, ser humano, profesional, etcétera, a entender que tenemos una serie de emociones y que ellas demarcan nuestra condición de comportamientos y de reacciones y que detrás del manejo de las emociones viene la comprensión y el proceso adaptativo en el marco de una estructura de la personalidad. Con este entrenamiento lo que hacemos es favorecer a nuestros niños y jóvenes a que vayan haciendo unas modificaciones comportamentales desde la comprensión de sus emociones en el marco de la gestión de ellas y de la suya misma como adulto, buscando con ello la protección de una salud mental en el marco emocional. Cuando hablamos de un entrenamiento en niveles de conciencia, estamos haciendo referencia a mostrar diferentes caminos y panoramas que induzcan a través de muchas estrategias, variadas estrategias, muchas formas diferentes, divertidas, afables, afectivas, para poder llegar a persuadir el mundo de ese niño recio, reactivo, que ya no cree porque ha perdido su fe en sí mismo, su fe en la mamá porque lo grita, su fe en su papá porque lo sanciona, su fe en el maestro porque lo califica siempre uno
o no es capaz o no puede. Y también castiga a la sociedad porque se siente castigado, discriminado, rechazado y demás. Con este entrenamiento ampliamos los niveles de conciencia, un darme cuenta quién soy, quién eres, qué soy, qué eres. Y en ese conglomerado de componentes reflexivos, ampliar mi nivel de autoaceptación para autorregularme y de esa manera también ayudarle a autorregular toda su condición comportamental, favoreciéndolo en primera instancia que logre adaptarse a diferentes contextos de acuerdo a las situaciones circunstanciales que la vida le depare. En cuanto al entrenamiento en pensamiento reflexivo y autoinstruccional, es todo un entrenamiento con una conjugación de técnicas a través de ellas, utilizar inclusive hasta juegos, maneras tuyas de proceder tan elementales para ti, pero tan trascendentales en el mundo de tu hijo, de tu estudiante, de tu paciente, que los deja con la boquita callada porque quedan perplejos con alguna acción tuya, con algún gesto, con alguna mirada donde les estás diciendo todo lo que verbalmente le pudiste haber dicho en un sermón de 20 palabras. Entonces es aprender a ser asertivos, entrenando entrenando toda esa parte del lóbulo prefrontal que da cuenta de las funciones ejecutivas, que termina siendo el maestro de la orquesta, el que direcciona todo nuestro bagaje comportamental. Por eso las instrucciones, las declaraciones y una cantidad de estrategias que cuando se les va enseñando al niño, así como cuando se les enseña las vocales, los fonemas, las consonantes, y luego vamos a uniendo consonantes con vocales y empezamos a explicarle que una consonante con una vocal da un sonido y que ese sonido juntando con otro sonido da una palabra y cada palabra con otra da una frase. Asimismo, analógicamente es explicarle que esto más esto te lleva a esto y esto a esto, y esa sumatoria de reflexiones y de acciones van permitiendo en el niño una autoinstrucción que termina siendo un niño autodeterminado en el marco de la autoridad, la autonomía y la autodeterminación. Es un trabajo estratégicamente hermoso, de lo que más me encanta trabajar en las terapias de rehabilitación, en donde hago un entrenamiento mágico y se sorprenden las familias cuando ese niño de un momento a otro se modifica sin medicarse, porque descubren que el mismo cerebro produce los mismos niveles de dopamina que requiere. Analógicamente, lo que en tu boca, la cantidad de saliva que tu glándula salivar produce para poder hablar, masticar, deglutir y existir hasta respirar, es la misma cantidad de dopamina y de neuroquímicos que el cerebro necesita proporcional a lo que requiere. Los entrenamientos permiten en el niño esa modificabilidad neurológica, ampliando los niveles de secreción de estos neuroquímicos. Al ampliar los niveles de secreción de estos neuroquímicos, dopamina, noradrenalina, norepinefrina, oxitocina, entre otras, hasta el GABA, todos esos insumos químicos van coayudando a que esas redes neuronales se activen de una manera tal que al unísono se armonicen y vayan dando la respuesta que los entornos externos le exigen en su comportamiento y en su aprendizaje. Cuando hablamos del entrenamiento neuropsicopedagógico, es coger todo ese circuito neurológico, pero ya no focalizado en todo el sistema límbico, sino que ya traspolamos al neocortes, la parte externa, donde está toda esa parte de fisuras cerebrales, donde está el músculo propiamente del cerebro, en donde con una serie de juegos, ejercicios y entrenamientos, también entrenamos el cerebro del niño a que desarrolle habilidad mental, habilidad en cálculo matemático, habilidad en lenguaje, metalingüístico, semántico, bueno, en fin,
en praxias, percepción visual, auditiva, entrenamiento de atención, en fin, todos esos procesos metacognitivos que los responsables son el neocortes, que es otra área del cerebro muy diferente a la área de el sistema límbico que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y se termina indiscutiblemente haciendo entrenamiento interhemisférico para seguir estimulando los dos hemisferios cerebrales en donde esa intercomunicación dendrítica de neurona con neuronas hacen un proceso sináptico que genera la sinapsis, genera unas interconexiones más fidelizadas en el aprendizaje y esto hace que nuestros niños y jóvenes se potencialicen mucho más en el marco del desempeño en el área de aprendizaje, dispositivos de aprendizaje, rendimiento académico y todo un marco de respuestas positivas a nivel de comportamiento, que sumado a todo este bagaje experiencial, en el proceso evolutivo de sus etapas evolutivas, vamos a tener un adolescente estable, maduro, consciente, coherente, equilibrado, con una estructura de personalidad madura y a futuro vamos a tener un adulto tan estable que va a terminar siendo hasta imperceptible su condición de TDAH. Quiero aclararles que el TDAH no es una enfermedad, no se cura, pero por ser una condición neurobiológica, gracias a la plasticidad cerebral, si aprovechamos todo un entrenamiento con firmeza, con disciplina, con constancia, con conciencia, con conocimiento, indiscutiblemente ese cerebro se moldea porque se moldea. La ciencia nos ha mostrado que hasta el cuerpo ya se moldea si tú con buena disciplina vas a un gimnasio permanentemente. Es requisitivo y implica mucha exigencia, claro. Este tipo de trabajo es requisitivo, implica exigencia, constancia, pero ante todo credibilidad y fe. Quien estructura y modifica un cuerpo en un gimnasio es porque va convencido de las bondades que trae consigo el gimnasio, a sabiendas que la sudan, que terminan con el cuerpo desboronado porque está completamente resentido sus músculos y sin embargo sienten el rigor de toda esa exigencia que le hizo al cuerpo y luego se ven gratificados al ver su cuerpo estructural. Algo así analógicamente sucede en los cerebros de nuestros niños cuando le apostamos el 100%, al 100% todo lo que queremos hacer con ellos. Bien, pues, doctor. Miremos, Maravilloso todo lo que nos acaba de exponer, doctora. Yo quiero saber, doctora, si están despiertos en nuestra comunidad. Veo que las 100 personas no se han movido en la sala. Han intentado entrar muchas personas, no hemos podido recibirlas. Entonces tú tienes ahí un puesto privilegiado. No te muevas porque aún falta lo mejor. Recuerda que al finalizar te vamos a dar, yo diría que dos regalos. Vamos a ver quiénes se quedan hasta el final para poderles también dar la grabación y también darles otro regalo que lo van a poder reclamar en la cuenta de la doctora en Instagram. Al finalizar la presentación, les voy a dar la palabra clave para que al finalizar reclamen el regalo. Entonces, bueno, doctora, aquí quiero que nos vas a compartir un pequeño ejercicio del método. de los muchísimos que hay, que pues sería incontable el tiempo que invertiría. Inclusive hicimos un diplomado que ahora vamos a graduar a algunos estudiantes y a pesar de que nos demoramos 4 o 5 meses, ellos mismos dicen es interminable, pero quedamos motivados para seguir. Aprendimos mucho, pero la experiencia nos ha mostrado que quedamos untados ante la magnitud del reto que implica para mí el desafío con mi hijo, con mis gemelos, con mis mellizos, en fin. Un ejercicio para trabajar un poquitico las funciones ejecutivas del lóbulo prefrontal, específicamente cuando tú le das una instrucción a tu hijo que tú le dices que es que mi hijo es supremamente desobediente. Yo les digo a ustedes, querida comunidad, un niño nunca es desobediente, lo hacemos desobediente. Nosotros somos los que nos encargamos de hacerlo desobediente. Y algo muy particular, a nadie le gusta hacer lo que no le gusta. A mí, pues, para que yo haga una cosa que no me guste, se necesita. Y está hablando de la autora Eliane y ya una vieja.
para obligar a un niño a que haga algo que no le guste es muy complicado. Entonces, para evitar que un niño haga lo que no le gusta, para evitar un conflicto, para que tu hijo haga lo que no le gusta, tienes que ser muy hábil para darle la instrucción en donde para él eso no sea ni un reto, ni un desafío, ni un mandato. Ojo la palabra mandato. Nosotros, muchos de nosotros, formamos parte de una época donde todo fue una orden y en mi casa mando yo y corríamos como perritos porque le teníamos pavor al rejo, a la correa, a la villa, al pica pica, a la soga y a la pringamosa. Pero como yo hoy en día ya no se utiliza eso, necesitamos es la magia, el poder de la palabra, la manera como tú le hables a tu hijo. Entonces, si tú le vas a dar una instrucción, trata de darle la instrucción una a una, mirándolo a los ojos, con una voz modulada, con un término de voz afable, no con el entrecejo, como queriendo decir, aquí mando yo y aquí se cumple y hágalo. Trátalo con cariño, trátalo con respeto, así el tu traje, pero enséñale diferente su lenguaje de comunicarse y tiene que entrar por ti. Hay que darle una instrucción una a una. Esa instrucción se la debe repetir mínimo 2 veces pausadamente o cada instrucción permítale que él la repita, dependiendo de la edad en la que él se encuentra. Si es un niño de 2 años, 3 años, 4 años, no le pida más de una instrucción, dale una, permítale que la repita, felicítelo porque la entendió y ve y hazla. Y si la ejecutó, abrácelo, felicítelo, hágale la fiesta para que él se dé cuenta que eso que para ti es tan trivial, para él fue una hazaña. Entonces, de lo mínimo para ti es lo máximo para él. Enseñémosle a que gane pequeñas microvictorias. Para él, traerle las chanclas a la mamá que están debajo de la cama, para él es una microvictoria, porque estoy hablando de un niño que es despistadito, un niño que no le gusta hacer caso porque no entiende muchas veces y le da pereza. Pero si tú le dedicas el tiempo y le das la instrucción y permite que la haga y no da por obvio, gracias hijo, y pasó, sino, qué bien lo hiciste, y haces de esa experiencia pequeña de él una microvictoria. Cada vez que tú le pidas un favor, él va a entender que la mamá o el papá se siente lo suficientemente orgulloso porque cada microvictoria para él es un éxito. Y cuando él empiece a vivir esa dinámica del éxito experiencial en el día a día, que puede ser para ti cursi porque el tiempo no te lo da y porque es una bobada que él tiene que aprender, que para él no es una bobada, sino una hazaña, ya habrá un momento donde finalmente tú vas a ser capaz de poderle dar dos, tres, vas a poder darle dos, tres instrucciones y él va a estar atento, repitiéndolas hasta que pueda irlas cumpliendo procesualmente. Hay que permitirle al niño que repita la instrucción dada por ti. Y si no, presenten un pequeño esquema dependiendo de la instrucción, si es compleja, dependiendo de la edad. Y siempre que el niño cumpla con la instrucción, retroalimente lo que hizo. ¿Ves, mi amor, cómo me hiciste sentir de cómoda porque llegué muy cansada y gracias a ti pude colocarme mis chanclas traídas por ti? Te agradezco, mi amor, y te amo y el beso. Sentí hipotético un niño preescolar, un niño infante. Aún yo lo haría hasta con mi adolescente porque lo hice con mis hijos en algún momento. Un beso, un abrazo, nunca se escoge una edad para dárselo. Pero obviamente, si tu hijo, tu estudiante, no incluyó dentro de su lectura emocional ese tipo de manifestaciones y ya tu hijo tiene 15 años y ya tú te lo quieres comer a cuentos con un beso, él ya no te va a aceptar el beso porque desde niño nunca tuvo esa lectura afectiva.
Entonces, ojo con lo que les estoy diciendo. Es que mi doctora, pero es que mi hijo tiene 13 años, no se deja tocar un pelo. ¿Lo tocaste chiquitico? No, nunca lo hice. Entonces no espere que a los 14 él se deje tocar el pelo, ni siquiera de la novia. Entonces tenemos que ser muy consecuentes y coherentes con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hacemos, con lo que implementamos, con lo que instruimos. Todo tiene que ser muy coherente con lo que nosotros somos. Por eso tan importante siempre revisarnos nosotros mismos. ¿Bien puede, doctor? Ojalá este se escuche. Veamos. Vamos a mirar este caso de una mamá muy bella. No, En creatividad y pues la verdad yo me siento muy feliz porque la vida nos ha cambiado demasiado a nosotros porque era un niño que no atendía lo que le decíamos y ahora es un niño ejemplo porque va súper bien en el colegio, tanto en el colegio como en la casa, entonces la experiencia ha sido muy hermosa porque nosotros a veces nos absteníamos a salir mucho con él por lo mismo, porque no se comportaba, pero debido a este maravilloso centro de atención para los niños con déficit de atención, ha sido una experiencia mágica. CPC para nosotros ha sido la más linda segunda oportunidad de vida, de existencia que voy a ver. No hay palabras para agradecer lo que CPC ha hecho por nosotros. Cuando digo nosotros, creo que ha hecho por mi hijo, por mi esposa y el mío propio. CPC es recomendable desde todos los puntos de vista, porque CPC no solamente salva, en el caso de nosotros, no salva una vida, salva 3 vidas. Infinitas gracias doy a Dios y a CPC por lo que nos ha dado, por el resultado, por el manejo de nuestro hijo, que es el ser más maravilloso que tenemos. Mil gracias. Creo que ya. Bueno, doctora, yo pienso que ya para ir finalizando, yo quiero sí, invitar a la claro. comunidad a decirle, bueno, y si esta masterclass te dio sentido, ahora imagina lo que podrías vivir con un acompañamiento más personalizado. Me gustaría saber de aquí a cuántos les gustaría continuar esta conversación, a cuántos más les gustaría continuar aprendiendo. Obviamente, por temas de tiempo, obviamente no podemos seguir dando más contenido porque obviamente no nos daría el tiempo, pero obviamente hay siempre un continuará. Yo quiero saber aquí a cuántos de aquí les gustaría continuar aprendiendo, a cuántos de aquí les gustaría contar con una guía, un apoyo para el proceso que viven con el TDAH. Me gustaría saber aquí quiénes estarían de acuerdo en continuar, seguirse capacitando, cuántos de aquí han considerado que ese espacio ha sido de valor y que esto ha sabido invertir esta hora de su tiempo en este conocimiento que ustedes hoy han recibido, que es bastante valioso. Bueno, doctora, entonces yo pienso que ya hoy la audiencia ya conoció un mapa, conoció un concepto de manera profunda. Siento que eso es lo que realmente marca la diferencia, ¿no? Que ya hoy se abrió o se mostró ese mapa que es el método EMPEMET, pero lo que marca la diferencia que es caminarlo, practicarlo, llevarlo en práctica, porque no vale nada que tú hoy hayas estado aquí escuchando todo lo que escuchaste, que comprendiste todo, pero que si al final al cabo no tomas acción, no lo aplicas, pues finalmente ahí no marca la diferencia. La diferencia es cómo se aplica, cómo lo caminas, cómo lo transitas, porque es cuando tú vas a ver el resultado y que tú puedas ser otro papá, otra mamá, otro maestro que como lo que acabas de escuchar, han tenido transformación gracias a esta metodología que se ha ido implementando durante todo este tiempo. Entonces, bueno, ese es el camino, ese es el mapa, ¿no, doctora? Que tú acabas de explicar, que comienza Sí, de, indiscutiblemente, doctor. Aquí podemos ver el mapa. No voy a entrar mucho en detalle, puesto que ya lo referencié. Este sería prácticamente el camino, el recorrido. Se ve como muy esquematizado, pero lo quisimos hacer así como para que entendamos que en una línea de tiempo todo es integral, nada es excluyente en el día a día, procesualmente, uno va echando mano de todos estos procesos en simultaneidad. No quiere decir que es que, doctora, entonces yo tengo primero que estudiar, luego entonces aquí, y entonces me pongo aquí, y entonces cuánto tiempo me va a llevar para que mi hijo algún día
me obedezca. No, eso no es así. Este mapa, como tú lo ves aquí, es algo así como el recorrido en donde hay que hacerle frente a una serie de procesos de manera integral, porque la idea es que lo conozcas, lo entiendas. Es como cuando tú vas a hacer una torta que sabes que tienes una serie de ingredientes y que sacas en la mesa todos los ingredientes requisitivos para que tu torta quede en un punto que todos los invitados se chupe hasta los dedos. Es algo así, es tener todos los ingredientes a la mano y saber en qué momento, cómo utilizar, cómo intervenir, cómo trabajar, cómo entrenar, en qué momento cada situación. Eso es lo que yo quiero, pues, que como que veamos ahí, que el panorama es muy bello, es muy comprensivo y que es una serie de pasos o de procesos que tú puedes ir echando mano en la medida en que vas comprendiendo, vas conociendo y vas manejando muy bien el método. Vuelvo y te repito, es como cuando tú ya conoces una ciudad y quieres ir a determinado lugar y el hecho de que conozcas también la ciudad te permite decir, echemos por aquí, el camino es más corto y llegamos más rápido. Al que no lo conoce, que puede darle miles de vueltas y así haya dado las vueltas necesarias, nunca llega donde tiene que llegar o llega demasiadamente tarde. Lo que yo pretendo con este método es optimizar nuestros tiempos, minimizar nuestros desgastes, evitar más caos, evitar prevenir situaciones futuras de comorbilidades, de desgastes personales, de enfermedades mentales y demás que se pueden ahorrar utilizando un aprendizaje, aprendiendo a utilizar unos conocimientos cuyas estrategias te van a permitir llegar al mundo de tu hijo, estudiante, paciente, de una manera estratégicamente sabia en el marco de la salud mental. Eso es lo que pretendemos pues como con este mapa de Bueno, ya proceso. vamos entonces a hacer un llamado a algunos estudiantes. Recordemos que aquí también queremos reconocer de manera pública a algunos estudiantes que han culminado el Diplomado Internacional Método EMPEMET. La verdad que nos sentimos muy complacidos y muy contentos de llamar a continuación a los siguientes estudiantes. Por favor, quiero que por aquí estén. Vamos a ver si por acá me dicen con presente, presente si están aquí para poderlos llamar. Por acá tengo a Ani, que obviamente estaba aquí. Ani, vamos a ver si tengo otros estudiantes acá. Entonces, bueno, para mí es un gusto poder mostrar un poco acá algunos estudiantes que han hecho parte del Diplomado Internacional Método EMPEMET. Esta fue la cohorte pues, del año pasado y ahora vamos a presentar una cohorte de este año. Aquí vamos a traer algunos. Vamos a ver si me abre. No me va a abrir. No me abrió. Padres, maestros, estudiantes y terapeutas. Este es un diplomado que ofrece no solo una certificación con validez oficial, sino también la capacidad de cambiar la forma de ver la vida, la mente, el TDAH y, por supuesto, volvernos más humanos. Tomé la decisión de tomar ese diplomado porque, como ya lo comenté, soy profesora de educación primaria y pues también tengo una hija con una situación un poquito difícil. Les cuento que como madre de un niño de 7 años diagnosticado con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues viví momentos bastante desafiantes, especialmente en el entorno escolar. La situación.
Con el método de investigación logramos identificar y descartar los diagnósticos que teníamos, lo que nos ha marcado una ruta clara a seguir para apoyar el buen desarrollo de nuestro niño. Descubrí el diplomado del método Empener y ahí fue donde encontré toda la información que necesitaba, porque justamente este diplomado se trata de entregar todas las herramientas para que la medicación no sea la única opción. Ahora organizo mejor mis actividades, uso herramientas que aprendí en el diplomado para estructurar mis ideas e incluso he comenzado a proponer mejoras en mi entorno laboral. He ganado seguridad en mis habilidades. Son herramientas para mi trabajo. Este diplomado a papás, a maestros, a educadores, a psicólogos. Porque pasé de no saber cómo actuar a tener herramientas para poder aplicar y realmente ver los resultados en un niño. Yo confieso que me abrió un mundo de posibilidades. Aprendí varias estrategias, infinidad de materiales y sobre todo la experiencia que aportó la doctora, tan clara y tan sencilla, me dio mucha seguridad para brindar un mejor apoyo más efectivo y más estructurado. Con el diplomado me siento preparada y con más sensibilidad para que con una mirada compasiva Tan bella. Y lo más importante, me empoderó para creer que sí se puede. Todas están en tu misma situación, aprendiendo sobre el desafío y me interesó mucho, por lo tanto es algo que, bueno, recomiendo que creo que sí debe de ser de interés básico y conocer sobre todo en estos temas y tiempos actuales, ¿no? Pues gracias a lo que aprendí, ahora tengo herramientas concretas con las cuales aplico a mi hijo y pacientes. Usamos juegos atencionales, actividades visuales y ejercicios de autorregulación. He notado que mi hijo responde mejor, así como mis pacientes. Se frustra menos. Como mamá me siento más segura, menos sola y mucho más preparada. Sí. Bueno, yo creo que aquí podríamos quedarnos porque hay muchísimos testimonios de muchísimas personas que han pasado por esta metodología y queríamos simplemente como que ustedes vieran cómo otras personas también lo han podido lograr y eso nos demuestra que es posible que ustedes también lo logren. Entonces, a continuación, quiero llamar aquí pues a la sala a una de nuestras graduadas de esta pequeña cohorte que sacamos, digamos, de manera especial, porque nosotros este año realmente el diplomado, la doctora no lo abrió al público, no lo abrimos a público normalmente como lo hacemos, fue algo muy personalizado, solamente algunos estudiantes que aplicaron, teniendo en cuenta que por dinámicas pues ya a nivel laboral no lo hicimos a nivel masivo y pues solamente lo haremos a un grupo muy pequeño de estudiantes y pues de ahí sacamos una pequeña cohorte y quisimos obviamente hacerles este pequeño homenaje para que estén acá con nosotros. Entonces, bueno, yo quiero felicitar a una de nuestras certificadas en el método EMPEMET, Nancy Patricia Ortiz, no sé si está por acá. Felicitaciones, Nancy, por haber culminado el método EMPEMET durante este periodo formativo. La verdad que es un gusto que podamos entregar tu certificado. Bueno, creo que no está, pero igual aquí está su certificado. Se lo enviaremos directamente a su correo electrónico y se lo haremos llegar personalmente. Obviamente eso es pues un logro bastante grande porque como dice la doctora, graduarse de la certificación es porque realmente cumplió con los objetivos, aprendió la metodología, demostró que realmente culminó con los trabajos que se desarrollaron durante la certificación. Entonces digamos que es un logro bien grande. Bueno, por aquí también queremos certificar y felicitar a Lilien Alvarado. Felicitaciones, Lilien, por haber culminado el método EMPEMET. Queríamos hacerte esto obviamente de manera oficial. De alguna manera también te vamos a hacer llegar la certificación. Lilien es muy juiciosa, ¿no? Que ya se certificó pues también con nosotros y pues es un gusto. Ahora ella hace parte de nuestra Academia Neurocer Crecer y ella hace parte de nuestra Academia de Padres Conscientes, ¿no? Ella ya es maestra nuestra. Imagínense, doctora, ella, una ¡Qué mamá con maravilla! TDA, una mamá con un hijo con TDAH
se certificó con nosotros, ya creó su marca personal, o sea, encontró una vocación y ahora Súper. inclusive ya es maestra en nuestra academia y ya hace parte de la escuela de padres de la Academia Neurocel Crecer, ya le está Epa, qué ayudando a otras maravilla, mamás. Lilian, súper. Imagínate, porque ya ayuda a su hijo y lo está haciendo. Eso es un caso de éxito muy bonito, que en Maravilloso. algún momento creo que me está, pero ella hace parte de la academia y es algo muy gratificante, muy bonito, pues que ella ya lo esté haciendo. Ah, por aquí está Lilian. Sí, Lilian Lilian está por está ahí, ahí. Lilian. Te A ver, damos Lilian, la si palabrita, quieres, Lilian. Lilian, levántame la manito y me gustaría que puedas darnos tu testimonio. Bienvenida, Lilian. Puedes reactivar el audio. Cuéntanos tu experiencia. ¿Está por ahí, Lilian? Mira a ver si puedes reactivar el audio. Ya. Reactiva el audio. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, ha sido un placer y un honor ser parte de este método. He aprendido mucho y gracias al método y a todo este proceso, ahora soy mentora en la academia también y definitivamente es algo que les recomendaría a todas las personas que están intentando aprender más sobre esto. Me ha ayudado mucho a cambiar situaciones en casa con un niño de 5 años con TDAH y hemos tenido muchos logros y muchas cosas que he aprendido en el método y como dijo la doctora anteriormente, aunque lo terminamos es para seguir estudiando, se sigue aprendiendo mucho. Así que gracias doctora. Felicitaciones, Con Lilian. todo Gracias el por ser cariño y el amor inspiración. que nos caracteriza. Bueno, por aquí voy a llamar a otra de nuestras estudiantes, Ana María Echeverry. Felicitaciones, Ana, por haber culminado el método EMPEME. Yo soy testigo, me acuerdo cuando hablé contigo que esto que ibas a hacer iba a ser algo que iba a ser un antes y un después en tu vida, en tu carrera, y siento que no me equivoqué. Y bueno, qué bueno tenerte aquí, que ya has culminado. La verdad me siento muy, muy contento de entregarte el certificado, porque conozco tu proceso. Felicitaciones. ¿Estás por ahí, Ana? Por ahí, Sí, Anita está claro. para darle el acceso. Por aquí está Anita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Es Sí, Sí, que, perfecto, ok, Anita. Perfecto. bueno, realmente estoy supremamente agradecida, feliz. Este fue un proceso, como les dije y como lo dijo la doctora y como lo dice mi compañera Lilian, es algo de seguir adelante, de seguir practicando, de seguir indagando. Eh, Ha sido maravilloso para mí poder acompañar a mi hijo y sobre todo poder brindarle al colegio, incluso con el aprendizaje que he tenido yo, eh, empezar a hacer una integración entre la casa, el colegio y pues que siempre tiene que ir de la mano inclusive con los profesionales para que nuestros chiquitos salgan adelante. Mi niño fue diagnosticado a los 6 años, actualmente tiene 9 y digamos que dentro de todas las condiciones, lo más valioso, además de todo lo que aprendí, es que siempre identifiquemos que los primeros que tenemos que trabajar es en nosotros mismos, seamos docentes, seamos padres, porque es de la única manera que lograremos como encontrar ese match y hacer que nuestros niños avancen. Nada, de nada nos sirve tener el conocimiento si no lo integramos en nosotros, en nuestro cerebro y lo conectamos con el corazón. Así que para mí fue maravilloso y seguiré adelante con ustedes en todo en lo que pueda seguir avanzando. Y muchísimas gracias. Bueno, Anita. gracias Ana, gracias a Gracias por ti, las gracias por ser inspiración. felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, y pues obviamente a nuestra querida Lilian Alvarado, que va a recibir también su certificado por parte de la Florida Global University de Estados Unidos, que también le llegará directamente su certificado avalado, pues obviamente por la universidad. Entonces, Lilian, hay doble certificación por Lilian, que también va a recibir por Bravo, parte Lili. de la Felicitaciones. universidad. Bueno, familia. Obviamente, yo sé que muchas personas nos han estado preguntando, doctora y David, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo hago el método? ¿Qué pasa ahora en este momento? Nosotros en este momento no tenemos abiertas las puertas al diplomado método EMPEME, porque pues en este momento estamos preparándolo para el otro año, el próximo año, no tenemos aún una fecha, pero nosotros venimos preparando algo mucho más profundo, algo un poco, mucho más completo, ¿sí?
y venimos trabajándolo, yo digo ya por muchas semanas, yo diría que ya un par de meses, se nos alargó un poco por temas, obviamente a nivel personal con la doctora del centro, y nosotros queremos compartirle esta oportunidad solamente para aquellas personas que quieren continuar, obviamente, su formación, quieren continuar este proceso de cómo pueden ayudar a sus hijos, a sus estudiantes, cómo se pueden inclusive potenciar ustedes mismos, y pues si tú quieres saber de qué se trata, pues te invito a que te quedes hasta el final. Vuelvo y les digo al finalizar, igual también les vamos a dar el regalo de sorpresa que les estábamos comentando al iniciar esta sesión. Entonces, la invitación, lo que le queremos mostrar es algo muy bonito porque es una certificación que hemos creado junto a la doctora, donde la idea es que te puedas certificar como en neurocoaching para el TDAH con el método EMPEMET. Es una nueva certificación que hemos lanzado junto a la doctora en este momento, avalada por la Florida Global University, y para nosotros nos sentimos muy orgullosos que la universidad nos haya aceptado esta nueva propuesta con el ánimo de crear un nuevo perfil profesional. Esto fue creado primero que todo porque nos dimos cuenta que en el mercado hay una alta demanda de personas que tienen ese tipo de trastornos. Sabemos que después de pandemia los casos se dispararon y muy pocas personas capacitadas. Y sabemos también que la clave de un proceso terapéutico, lo hemos visto en nuestra dinámica, en nuestro centro, es que si una familia está capacitada, tiene herramientas, obviamente va a hacer que los procesos terapéuticos sean más cortos y sean mucho más efectivos. Y que también hayan más profesionales especializados, maestros, profesionales del área de la salud más especializados en este tema para que puedan ayudar a la gran cantidad de población que hay actualmente con trastornos neurodivergentes. Entonces, por esa razón fue que creamos esta certificación con el ánimo de dar todas las herramientas de entrenar, de capacitar a esas personas para que se especialicen en manejar el TDAH desde un entorno, desde la neurociencia y el coaching, que se vuelvan entrenadores. Sí, recuerden que un coach es un entrenador, una persona que acompaña, una persona que ayuda, coayuda a que otra persona mejore. Y esto es lo que queremos hacer, que coayude y se entrene con una metodología propia, que es el método EMPEME, que ya ha sido validado y comprobado por nosotros, para que puedan ayudar a casos de TDAH tanto en niños, jóvenes e inclusive en su etapa adulta, porque el TDAH también se maneja en la etapa adulta. Esta es la propuesta que tenemos, es la que le queremos en este momento compartir a todos ustedes. Entonces, ¿para quién es esta certificación? Obviamente aplica para psicólogos y terapeutas que tienen la intención de especializarse en el abordaje del TDAH sin medicación, y pues que tiene la intención de ampliar su oferta con una metodología muy innovadora que es el método EMPEME, algo único en Latinoamérica. ¿Para quién es esa certificación? También para esos docentes, esos orientadores que requieren prácticas, que están buscando herramientas desde un enfoque científico para que puedan ayudar a sus estudiantes, principalmente que tienen TDAH, a que mejoren su rendimiento académico, a que mejoren su rendimiento emocional, y que eso les permita tener un entorno académico mucho más estable. ¿Para quién es esto? También para padres y madres, pero eso sí, que estén comprometidos en coayudar a su hijo a que sus procesos terapéuticos sean más cortos, a que dejen atrás esa frustración que han venido sintiendo durante tanto tiempo por no saber cómo manejar a su hijo, qué hacer con él, y que ellos mismos se conviertan en esos guías, en esos entrenadores conscientes de sus hijos. ¿Para quién es eso? También para coaches y mentores que quieren obviamente integrar este conocimiento en su enfoque desde la neuropsicología y neurociencia en sus procesos y se especialicen con un nicho obviamente que está creciendo muchísimo, que es el de la salud mental enfocada a la neurodivergencia. También para emprendedores del bienestar y la educación que de pronto tienen la intención de especializarse en un área que tiene un gran crecimiento y que tengan la intención de ayudar a otros, y pues que eso también les permita generar obviamente una fuente de ingresos, porque obviamente sabemos que eso es un servicio que se puede prestar. Y también eso es un llamado para esa persona que tiene TDAH, de pronto su etapa adulta, o que tiene en su familia personas con TDAH y que quieren transformar esa historia en una misión de vida. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros y que puedan nuevamente convertir esto en su misión de vida, pues como lo hemos visto con Lilian, que lo viene haciendo de una manera maravillosa. Entonces, se podrán preguntar, bueno, ¿y qué voy a lograr yo si me inscribo y si participo de esa certificación del método, certificación de neurocoaching para el TDAH con el método EMPEM? Primero, pues que te vas a convertir en un neurocoach especializado en TDAH, eso es lo más importante.
Segundo, que va a tener una serie de herramientas prácticas desde la parte científica, de la parte humana, para que tú sepas cómo hacer un proceso de intervención efectivo, tanto en niños, adolescentes y adultos que viven con esa condición. Porque como bien lo decíamos, hemos hablado mucho y la doctora habló mucho de los niños y jóvenes, pero ese cerebro también está relacionado con el del adulto, que muchas veces se deja de lado, pero que también convive con él. ¿Qué vas a lograr con esta certificación? Dominar la metodología de EMPEME, o sea, que entiendas cómo se aplica y que eso te haga diferente como profesional en el campo del neurodesarrollo. Y que eso también te permita aprender a guiar procesos terapéuticos desde la neurociencia, el coaching, con un enfoque muy práctico, muy empático y muy profundo. Eso es lo que queremos. ¿Qué vas a poder hacer aquí? Pues obviamente que también puedas crear un proyecto profesional, que también si tienes esa intención de ofrecer tus servicios como especialista en TDAH y que eso te permite inclusive independizarte o que te incorpores en instituciones educativas que están necesitando este perfil muy urgente porque hay muy pocas personas capacitadas. Y pues obviamente que esto también te va a permitir a ti que vivas un proceso de transformación personal y que puedas desarrollar muchas habilidades, ya sea para que aumentes tu autoestima, para que desarrolles liderazgo, para que tengas mucha más empatía, para que tengas esa comunicación asertiva y que puedas tener la capacidad de incidir de forma muy positiva en esas vidas que quieres impactar con ese conocimiento. Ahora bien, entonces, ¿qué van a obtener en esa certificación? Pues obviamente, número uno, una formación profesional certificada por la Florida Global University de Estados Unidos. Vas a recibir pues todas las herramientas prácticas y científicas. Van a recibir pues obviamente una serie de guías, de plantillas y muchos protocolos para que los puedan utilizar de manera práctica. Que también se entrenen en estrategias de negocios y marketing, porque pues si te vas a convertir en un coach, que es lo que yo hago, pues obviamente ya te vamos a entregar también herramientas de cómo tú te puedes dar a conocer, cómo puedes llevar este conocimiento a otras personas y obviamente que hagas parte de una comunidad privada de coaches de TDAH, neurocoaches TDAH, y que vivas con nosotros una experiencia de mucha transformación personal, de transformación profesional y pues vas a contar con todo un sistema educativo donde van a haber sesiones grabadas, van a haber sesiones en vivo, vas a tener soporte durante 3 meses porque vamos a tener un acompañamiento de 3 meses contigo, van a haber sesiones con la doctora, conmigo, con nuestro equipo de profesionales y que al finalizar tú recibas tu certificación, como lo acaban de recibir algunos de nuestros estudiantes, pero ya como un neurocoach EMPEN. Y como te decía, avalado por la Florida Global University de los Estados Unidos, que es nuestro aliado educativo para nuestras formaciones educativas. Entonces, bueno, aquí pues tengo una de mis estudiantes, por ejemplo, que ella pues también se graduó en método EMPEMET, ya creó un movimiento llamado Poder TDAH. Lilian es otra también que tiene ya un movimiento y pues ella también ya está haciendo sus procesos de intervención. Ella de alguna manera se volvió también coach o neurocoach de TDAH y ya tiene su marca personal y ya está ayudando a otras personas a manejar el TDAH. Empezó siendo mamá, vendía propiedades, tenía una situación de TDAH a nivel personal porque ella tenía TDAH, su hija tenía TDAH y eso lo convirtió en una oportunidad de emprendimiento maravilloso y pues es un caso bien interesante que quería compartir. Entonces, para esas personas que están interesadas en esta certificación, vamos a estar realizando durante los próximos 3 días, nuestro equipo, yo y mi equipo, una serie de llamadas por Zoom, ¿sí? Para que puedan aplicar a esa certificación, porque obviamente no todo mundo pues está habilitado para poder ingresar, porque hay que conocer realmente si esto aplica o no aplica para ustedes. Entonces, ¿qué queremos en esta llamada? Diagnosticar cómo está su situación, en qué punto se encuentran, ver si esa certificación realmente funcionaría para ti. Obviamente van a ser 30 minutos muy efectivos, donde vas a tener contacto directo con nosotros y te vamos a decir cuál sería el siguiente paso para que hagas parte de esa certificación. Entonces, bueno, las personas que están interesadas en aplicar a esa certificación internacional de neurocoaching para el TDAH, aquí en el link les voy a mandar un formulario para que puedan aplicar a la certificación. Ahí ustedes diligencian esa información, aplican y nosotros nos vamos a poner en contacto mañana con ustedes para decirles cuál sería el siguiente paso y puedan agendar esa llamada con nosotros. Hagamos como una entrevista muy corta,
conozcamos su caso, te escuchemos, te entendamos y veamos si realmente puedes aplicar o si realmente no es algo que tú puedes hacer en este momento y más bien te haríamos como algún otro recurso que te pueda funcionar en este momento. Mi intención es ayudarte. Esto está abierto precisamente para esas personas que ya han agotado todos los recursos y que ya quieren tomar como las riendas de la situación y quieren entrenarse en esta, diría yo, este nuevo perfil profesional. Es algo muy bonito, ya estamos próximos a comenzar, entonces esa es como la última vez que vamos a hacer este llamado. Esta va a ser la primera generación de esta certificación, no sabemos cuándo la vamos a volver a repetir, sabemos que lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer con todo el corazón, con toda la convicción, junto a la doctora y pues las personas que tengan ese llamado de hacer parte de nuestra comunidad privada y quieren ser estos formadores del futuro, neurocoaches, los primeros de Latinoamérica, porque no hay más, bienvenidos. El llamado, las puertas están abiertas a los que quieran seguirse sumando, yo iría como soldados para poder salir allá afuera a ayudar a tantas familias, empezando por la propia, por nosotros mismos. Entonces, si tú quieres ser parte de esa primera generación de neurocoaches de Latinoamérica para el TDAH, bienvenidos. Aquí en el chat te estoy dejando un formulario, entonces ahí lo diligencias y con todo el gusto vemos si puedes aplicar y te daremos toda la información para que hagas parte de nuestra comunidad privada de neurocoaching. Bueno, doctora, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya para que vayamos finalizando, y les dejamos la última palabrita clave para que reclamen un último regalo que les queremos dar, para que lo reclamen ahí en tu cuenta de Instagram. Entonces me gustaría saber si aquí, en este momento, tienen alguna pregunta, alguna duda. Si nos la pueden hacer en este momento aquí en el chat, con todo el gusto, pues la podemos responder. Dice María Gómez, dice que le gustaría saber el costo del diplomado de la Bueno, certificación. María, aplica, o sea, el diplomado en este momento no tiene las puertas abiertas, pero aplica a la certificación de neurocoaching, ¿ok? Ahí te podemos contactar y veremos contigo, pues, cuál sería el camino, si puedes aplicar a la certificación de neurocoaching o si quedas en la lista de espera para el próximo año del diplomado. Bueno, ya miramos cuál sería tu opción. Yo les diría a las personas que obviamente estén interesadas en profundizar, como les dije, aquí les dejo el link para que ustedes puedan diligenciar obviamente el formulario y pues ahí ya nos podemos en contacto con ustedes. Ahí se los dejé aquí en el chat. Entonces simplemente diligencienlo. Ahí nos pueden ustedes mandarle toda su información y pues vamos a poder ayudarlos a entender su situación, ¿cierto? Por acá nos dicen que si quiero saber la grabación la vamos a mandar, sí, la vamos a mandar ya en este momento a las personas que se quedan al final. Les voy a decir entonces cómo van a poder acceder a ella. Ya déjenme en un segundo, yo ingreso acá a Instagram. Se van a ir al Instagram de la doctora. Ya les voy a mostrar cuál es. Van a ir al Instagram de la doctora. Voy a compartir aquí la pantalla rápidamente. Van a ir al Instagram de la doctora y le van a enviar un mensaje con la palabra EMPEMET. ¿Sí? Y ahí nosotros les vamos a mandar la grabación del día de hoy, les vamos a mandar otra clase de neurocoaching para el TDAH, ¿sí? Entonces les vamos a mandar dos clases. Esta es la grabación y le vamos a mandar otra clase de neurocoaching para el TDAH. Le tienen que mandar un mensajito aquí con la doctora, le mandan un mensaje, acá le mandan un mensajito con la palabra EMPEMET y ya sabemos que ustedes se quedan hasta el final y a ustedes les vamos a mandar la grabación el día de hoy y le vamos a mandar la otra clase de neurocoaching para el TDAH. ¿Listo? Entonces, ya saben, le mandan un mensajito a la doctora, la deben de seguir porque si no la siguen no nos llega el mensaje. Tienen que seguirla, le mandan el mensaje con la palabra EMPEMET y ahí le vamos a poder mandar la grabación y la clase. Bueno, doctora, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. No, aquí hay varios que están escribiendo, necesito obtener mucha más información, el costo para hacer la certificación. Bueno, Bueno, eh, familia, recuerda que si quieres saber
costos, precios y todos esos temas, Que llame. aplican el Sí. formulario porque los casos son distintos, queremos saber realmente si puedes aplicar, entonces ahí está el formulario, diligencia tus datos y con todo el gusto nos vamos a contactar contigo y te vamos a dar toda la información que tú requieras de manera personalizada, ¿listo? Entonces, ahí te estamos dejando en este momento el formulario. De hecho, si tú quieres contactarnos directamente, después de que tú hagas el formulario, al finalizar un link para que agende de una vez la llamada. Entonces la puedes agendar de una vez, ¿vale? Entonces diligencias el formulario y al finalizar, ahí hay un link y en ese link agenda si quieres de una vez la llamada con nosotros para que ya mañana mismo podamos hablar contigo directamente y podamos conocerte, saber de tu situación y mirar cuál es el recurso que más te funciona, cómo te podemos ayudar y darte todos los detalles que tú requieres. ¿Listo? Por acá me dice, claro, para consultas igual, en el mismo Instagram de la doctora, ¿sí? Sí, aquí estoy Acá conectada. en el Instagram de la doctora está el link, agendan la cita conmigo, tocan este link y ahí ya nuestra asistente también le puede agendar una cita directamente en nuestro centro, ya sea con el equipo de trabajo de la doctora o con la doctora, pues porque la doctora tenemos un equipo de trabajo capacitado con nosotros, entonces ya sea con la doctora o con alguien de nuestro equipo, pueden tomar también una cita si requieren ya un tratamiento especializado con temas para su hijo lo pueden hacer. Entonces ya saben, van a Neuropsico Elianet, Neuropsico Elianet es el Instagram, ¿ok? Van a darle seguir, van a mandar un mensaje con la palabra EMPEMED y si quieren ya una cita con nuestro equipo, tocan aquí el botón consulta Neurocer Crecer y ahí ya te podemos también dar citas, ¿vale? Aquí Y si pregunta Lucy, me gustaría tomar la certificación, pero soy de Puerto Rico, ¿no? No importa. Damos la certificación para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Contáctate con el doctor David, que él te dará toda la información, Lucy. ¿De acuerdo? Estamos perfecto. para servirte. María Gómez dice, no me gustan las llamadas, me gusta más ver el pensum. María, yo te entiendo, pero tú sabes que hay como un conducto, entonces pues realmente si realmente quieres aplicar a nuestra metodología, pues esa es como la forma con la que lo hacemos, porque intentamos saber quién eres, a qué te dedicas y realmente si esta certificación aplica para ti, ¿cierto? Entonces digamos que esa es como la forma como se hace, ¿cierto? Entonces ahí ya te estamos dejando nuevamente... estamos dejando nuevamente aquí pues el formulario y le voy a dejar el Instagram de la doctora también en el chat para que ahí también ustedes puedan escribir. Miro. Déjame, les escribo acá. Ahí les dejo también obviamente el Instagram de la doctora. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna otra duda para finalizar. ¿Sí? Por acá dice doctora que si esto aplica para niños con TEA grado 1 más TDA. Sí, todo lo que sea TDAH, con todas las comorbilidades, estamos para servirle. Por acá me dice que si los costos de tratamiento son igual con cualquier profesional o varían los precios. Sí varían los precios. Sí, claro, es diferente, es Los niños diferente. con los datos personales sí varían un poco. Sí, bueno, por acá no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda que podamos aquí resolverles. Sí, bueno, bueno, doctora, yo creo que, no sé si yo creo que ya no hay más preguntas. De todas maneras, agradeciéndoles a todas las personas que estuvieron aquí conectados con nosotros y los que diligenciaron el formulario. Mañana a primera hora nos vamos a poner en contacto con ustedes, ya sea por chat o por llamada, y vamos a conocerlos, vamos a hablar con ustedes y bueno, esperemos que muchos de ustedes se unan a esta certificación y hagan parte de esta nueva red profesional especializados en TDAH y esperamos obviamente que podamos contar con la presencia de ustedes y sigamos impactando no solamente la vida de ustedes, sino que podamos impactar la vida de otros a través de ustedes. Doctora, Y muchas gracias por su pregunta tiempo. Lucy que si tenemos algún libro, curso, algún libro para ella poder adquirir o comprar. ¿Oferta el libro, David? También, claro que sí, también tenemos ebooks. En el mismo Instagram de la doctora comentas la palabra manual
y ahí Anual. también también te podemos dar la información, ¿cierto? Puede aplicar para tratamiento. No entendemos a Laura. Ah, dice, mi hija aparte de TDAH tiene también trastorno esquizoafectivo de tipo mixto, que sí puede aplicar tratamiento, doctora. Sí, pero tendríamos como que conocer pues el tipo de evaluación que se le ha hecho y los tratamientos. O sea, lo primero que hay que hacer es una historia clínica, pide una cita, analizamos el caso de tu hija, miramos la viabilidad de poder hacer un trabajo online o las recomendaciones que tú requieras para poder hacerle un buen apoyo terapéutico. Pide la cita para poder hablar más precisamente del caso. Claro que sí. Listo, perfecto. Por acá me dicen que cómo aparece en Instagram, nuevamente, aquí en el chat lo hemos dejado, última vez, aquí lo dejamos el Instagram de la doctora y el formulario de aplicación aquí en el chat, lo dejamos por última vez, aquí está en el chat en este momento, entonces ahí nos pueden seguir y con todo el gusto ahí nos estamos comunicando. Último llamado, diligencia formulario, coloca tus datos y ya mañana te contactaremos y en el Instagram de la doctora nos contactas con la palabra EMPEMED y ahí te mandaremos la grabación y la otra clase de Neurocoach para el TDAH. Bueno, ¿qué dicen? Si inicialmente asignan la consulta y no fue con la doctora Lanel, yo puedo cambiar para que ella siga teniendo. Eso depende mucho del caso, del tratamiento, eso ya depende obviamente del proceso, ¿cierto? Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema, sí se podría, nada es rígido en la vida, todo se puede, no hay ningún problema, ¿oyó? Milenita, no hay ningún problema. Bueno, Estoy bueno, para familia, servirles. un Ah, gusto. pues. Saludos a todos, bendiciones. Dios los bendiga, que tengan una Bueno, feliz noche. bendiciones, Nos vemos. una Chao, feliz chao. noche. Verita, nos vemos. Chao.